Muchas gracias, Fundación Libertad, por la invitación. Muchas gracias en particular a su presidente, a Gerardo, por esas palabras tan emotivas sobre mi padre y también por este homenaje fílmico que acabamos de ver y que me emociona mucho. Antes de empezar esta conversación y de presentar a estas dos grandes figuras de América Latina que me honran con su compañía, quisiera decir dos palabras sobre mi padre. George Herbert, un célebre orador, poeta, sacerdote del siglo XVII, decía: un padre es más que 100 maestros de escuela. Y por supuesto no lo decía con ánimo de ofender a los maestros de escuela, sino de potenciar la figura del padre. Y muchos siglos después, Umberto Eco, en su libro El péndulo de Foucault, si no recuerdo mal, decía algo así como que lo que llegamos a ser depende de las enseñanzas que nos dieron nuestros padres en esos instantes intrascendentes y raros en que no querían enseñarnos nada. Y somos esos retazos de sabiduría. Y me parecen palabras muy sabias, porque yo aprendí la libertad mucho antes que en los libros y los tratados liberales, mucho antes que en el mercado o la política, mucho antes que en la academia y en la investigación, en esos pequeños instantes intrascendentes y raros en que observé a mi padre hacer o decir ciertas cosas sin el menor ánimo de transmitir una enseñanza, pero que transmitían una enseñanza sin quererlo. Yo aprendí, por ejemplo, mucho de su costumbre de no darnos mandatos ni consejos, hablo de mis hermanos y de mí, sino opciones. Era una particularidad que él tenía. Prefería darnos opciones de manera que nosotros eligiéramos la opción que prefiriésemos en lugar de consejos y mucho menos mandatos. Y yo aprendí allí, por supuesto, la libertad de elegir y también la responsabilidad individual. Otra costumbre que tenía era la de rectificar en voz alta. Lo vi hacer esto muchas veces, lo hizo en público, por supuesto. Cualquiera que haya leído sus volúmenes de artículos y de ensayos verá en él una evolución ideológica que en cierta forma es una gran rectificación pública, pero yo lo vi hacer esto en privado, en voz alta, muchas veces, por una razón muy sencilla, porque las lecciones de la realidad, la prueba de la realidad importaban más que el orgullo o que la testarudez, y eso que era un arequipeño muy testarudo cuando quería. Allí aprendí el valor de la integridad intelectual, la rectificación por la prueba de la realidad. Aprendí también otra cosa interesante. De niños nos hablaba no como se le habla a un niño, sino como se les habla a los adultos. Y la manera en que hacía esto era eliminando los temas tabú de la conversación familiar. No había temas tabú, todo era discutible, todo era opinable, todo era conversable. Y allí aprendí otro valor liberal importantísimo, que es la libertad de expresión. Lo vi también defender en minoría, por no decir en soledad, en ciertos momentos, causas sumamente impopulares. Y lo vi reflexionar en la intimidad del hogar sobre lo que eso representaba, sobre el costo personal que eso tenía. Pero para mí era una fuente de enseñanza interesante, aunque, repito, no era su propósito verlo hacer esto, porque allí aprendí que la fuerza de las convicciones es una pequeña candela que cuando esas convicciones son acertadas, es capaz de resistir la más feroz de las tormentas. Y tarde o temprano esa candela no solo sobrevive, sino que tarde o temprano ilumina, irradia a su entorno. Y allí aprendí el valor
de la defensa de lo impopular gracias o a partir de las convicciones propias. Pero también lo vi hacer algo que puede parecer lo contrario, y es cuando se encontró en mayoría, porque le tocó alguna vez estar en mayoría, defender el derecho de las minorías, oponerse a la tentación de aplastar al adversario, enfrentarse a la tentación de aplastar al que estaba en minoría, porque tarde o temprano en el campo de las ideas y en el campo de la política uno estará en algún momento en minoría, y porque finalmente la libertad es un ensayo y error permanente en el que nadie tiene la última palabra. Esto lo aprendí también observándolo, viéndolo actuar en privado. De manera que todo, podría citar muchas más, pero no quiero extenderme. Todas estas lecciones las aprendí mucho antes que en los grandes tratados liberales, en esas pequeñas enseñanzas que fue diseminando en su familia, en la intimidad del hogar, sin ni siquiera proponérselo. De manera que yo lo que quería compartir con ustedes era que mi padre no solamente era la figura pública que defendía las grandes causas liberales, sino que en su mundo privado, en su mundo personal, las practicaba. Y las practicaba de tal manera que quienes lo rodeábamos inevitablemente recibíamos de él ese influjo que nos iba formando. Y yo soy, para volver a la frase maravillosa de Umberto Eco, en cierta forma esa colcha de retazos, que es el conjunto, el cúmulo de pequeñas enseñanzas que sin proponérselo él fue diseminando, compartiendo con todos nosotros. De manera que quiero, antes de empezar esta conversación, agradecerte, Gerardo, una vez más por ese emotivo homenaje y agradecer mucho también las muestras de cariño que he recibido esta noche y en días anteriores de muchos de los que están aquí. Algunos de ustedes lo conocieron en privado, otros lo leyeron, otros lo vieron actuar en público, seguramente en este mismo escenario, y les agradezco desde el fondo del corazón esas muestras de afecto y de generosidad. Y ahora sí, vamos a entrar en materia. Bueno, no necesito presentar al presidente Julio María Sanguinetti, que gobernó el Uruguay en 2 ocasiones, en la segunda mitad de los años 80 y en la segunda mitad de los años 90, y al presidente Mauricio Macri, que lo hizo algunos años después, entre 2015 y 2019. Ambos son amigos, así que si ellos me lo permiten voy a tomarme el atrevimiento de tutearlos. Yo no suelo hacer eso demasiado en público, pero me parece que eso le va a dar a la conversación un ambiente, un clima un poco más familiar, si puedo decirlo de esa manera. Quiero arrancar, presidente, pidiéndote que me tranquilices un poco. Yo veo el mundo ahora y siento una cierta confusión. Me acordaba, viniendo para acá, de la frase de André Malraux, un gran escritor francés que fue ministro de Cultura de Gaulle y fue un gran personaje de la Francia de los años 60. Y él tiene una frase fantástica de aquella época que dice algo así como: ¿qué época tan extraña dirán de la nuestra los historiadores del porvenir, en que la derecha no era la derecha, la izquierda no era la izquierda y el centro no estaba en el medio? Lo que quería decir con esto era básicamente que vivíamos una etapa de mucha confusión. Yo siento una cierta confusión también. Hay veces en que me resulta difícil saber dónde están los buenos, dónde están los malos, regímenes autoritarios que se prestigian, valores occidentales que se cuestionan en Occidente, no a partir de una actitud autocrítica, que es uno de los grandes valores occidentales, por cierto, sino del olvido de las cosas que hicieron grande a Occidente. Y a veces siento una enorme confusión frente a lo que está pasando. No sé si compartes esta reflexión. Bueno, ante todo, una vez más, encantado de estar en esta fantástica platea que nos acompaña a lo largo de tantos años.
después me vas a dejar hablar algo de Mario, Sí, por supuesto. ¿no? Porque yo tengo la edad de Mario. Hemos vivido el mismo periplo. Somos esa generación que vivió sueños, esperanzas, caídas, la Revolución Cubana, el sueño de liberación que encendió tantas cosas y de todo lo cual hemos sido testigos, como también de su literatura que nos ha enriquecido, porque ese es el gran patrimonio. Pero si tú dices que tienes perplejidad, bueno, sí, la perplejidad la tenemos todos. Es imposible no tenerla. Y las preocupaciones también. Primero, porque se nos ha cambiado el cambio. Porque luego de 40 años, 50 años en el mundo, de luchar por los mercados libres, de constituir una Organización Mundial de Comercio, de sostener la multilateralidad, y todo eso, de pronto se nos ocurren cosas extrañas. Primero la pandemia, que nos puso un paréntesis extraño, hasta psicológicamente. A veces nos cuesta saber qué ocurrió antes, qué ocurrió después. Luego, las guerras. Es una guerra europea que atraviesa el Atlántico. Entonces, nos encontramos con una guerra propia siglo XVII, siglo XVIII, ¿no? Pedro el Grande defendiendo sus fronteras. Una guerra, la vieja guerra de religión del Medio Oriente renovada. Y luego, como consecuencia de esto, extrañas también cambios que se han venido dando. Con una América Latina que mira el mundo, desgraciadamente, desde lejos, porque tenemos una América Latina muy viviendo tiempos difíciles. Dos dictaduras abiertas, una en camino de totalitarismo como la venezolana, otra la nicaragüense, las perplejidades políticas que han tenido que vivir los países, que lo vive de algún modo Colombia, que las ha vivido Ecuador, confiemos que ahora marche, Perú lo mismo, Bolivia ni hablar, en fin, estamos en una América Latina muy al margen de todos estos grandes debates, apenas peleando por institucionalidades, apenas peleando por lograr un funcionamiento normal. Pero luego nos encontramos de pronto también en un gran retroceso, desde el punto de vista de de nuestras ideas, en cuanto irrumpe un nuevo Estados Unidos proteccionista. Y eso naturalmente, quiebra el rumbo del cual veníamos en los últimos 4 o 5 décadas. Y hunde al mundo hoy en una situación de una gran perplejidad. Y de ahí la confusión. Entonces nos encontramos ya con un mundo muy extraño, porque antes los populistas, los regímenes populistas, desde Pisístrato se reclutaban a la izquierda, a veces aparecen a la derecha, como lo denunciaba Mario recién, ¿no? ¿Verdad? El campeón de la libertad a los Estados Unidos, ahora es el campeón del proteccionismo, y nos encontramos con China defendiendo a la OMC. Antes los antisemitas se reclutaban en la extrema derecha, ahora se recluta en la extrema izquierda. Es decir, es un mundo, sí, perplejo, más que nunca entonces, para afirmarnos en las ideas, en las convicciones, en los principios, en las instituciones en las que creemos, más que nunca, porque es lo único que nos va a permitir sobrevivir. Presidente, ¿te sientes un poco en soledad como liberal en este mundo donde, como decía el presidente Sanguinetti, tenemos un populismo que
renace en la derecha, un populismo que nunca terminó de morir en la izquierda. Estas políticas identitarias, que sean de izquierda o de derecha, en el fondo son colectivistas y son una clara amenaza para la libertad. Ser liberal hoy es, fuera de la Argentina, por lo menos, otra vez una mala palabra en ciertos lugares del mundo. ¿Lo sientes así o eres más optimista? Bueno, yo también me sumo a agradecerle a Gerardo, a felicitarlo. Éramos tan pobres hace unos años, mira cómo está todo el salón lleno. Gerardo, felicitaciones. Ir desde Rosario a la capital siempre cuesta mucho más que ir de la capital hacia Rosario. Y también quiero decir algún comentario de Mario. De golpe un día, creo que en el segundo mandato de la ciudad de Buenos Aires, me llama Gerardo y me dice: Mario Vargas Llosa quiere conocerte, quiere charlar con vos. Y yo dije, pero es el mismo que el de Pantaleón y las visitadoras. Yo nunca fui un gran lector, pero empecé con Pantaleón y no pude parar hasta la fiesta del Chivo y varios más. El de la fiesta del Chivo, sí, el mismo. Y ahí tuve la oportunidad de conocer a este batallador que fue tu padre por la libertad y la democracia. Y me ratificó que la gente que te genera admiración, respeto, que la ves con dignidad, con porte, es la que va por el mundo en el lugar que sea, le gusta a quien le guste, diciendo lo correcto, que generalmente es lo contrario de lo políticamente correcto. Así que a gran Mario Vargas Llosa, gracias por la cantidad de horas que me permitió compartir con él. Y eso, no, yo te diría que no, porque adhiero a todo lo que dijo, por definición adhiero a todo lo que dice Julio Sanguinetti, pero en este paso particular que el mundo estaba definido por incertidumbre. Y si teníamos todo eso, llegó mi amigo Donald, que en poquitas semanas armó mucho más quilombo, como diría mi nieto. Y creo que, bueno, frente a eso hay mucha frustración, mucha bronca en el ciudadano medio, por más que gracias a la tecnología, no gracias a la política, en el mundo cada día se vive mejor. Y eso está científicamente comprobado. Entonces, a uno, ¿qué está pasando, no? Para mí vivimos en una nueva era, que es la era de la revolución de las expectativas. Porque la tecnología a la vez no solo impacta sobre el mercado laboral, la salud, la forma de educarte, sino las comunicaciones. Entonces, hoy somos todos millonarios en información y billonarios en expectativas. Y eso genera una insatisfacción permanente. Y eso genera la aparición de estos populistas que le dicen a la gente: ¿usted está insatisfecha? ¿Usted está apurada? ¿No quiere esperar un camino de 20 años de trabajo, de esfuerzo para progresar? Yo le doy la solución mañana. Eso sí, no me pida que le garantice su futuro. Yo le doy un gran presente a costa que usted pierda su futuro, porque me gasto todos los ahorros de la sociedad, que empiezan por la reserva del Banco Central, la energía, los fondos de pensión, y se vive una fiesta. Y es una oferta muy tentadora. Pero por suerte, también la tecnología le generó esta libertad infinita a la gente y a los jóvenes sobre todo. Y esa libertad de los jóvenes hace que tengan la ambivalencia, que por un rato quieren que le regalen y después no quieren que nadie tenga mucho poder sobre ellos. Entonces hay una tensión ahí en nuestra democracia, pero también en las autocracias. Entonces creo que está todo como en ebullición permanente. Estamos viendo un momento en el mundo fascinante, porque, insisto, la incertidumbre genera mucho miedo, mucha incomodidad. Hemos visto gente, a propósito de la guerra, viniendo a comprar propiedades de Europa en Argentina y en Uruguay, por las dudas que la guerra comience, porque están ahí nomás, ¿no? Entonces, la amenaza de una guerra nuclear es realmente paralizante. Y es siempre una posibilidad de que uno de estos señores un día se levante y apriete un botón. Pero no creo que hoy, más allá de este buen momento, como dijo Gerardo y ratificó el maestro Alberto Venegas Lynch, de que hoy se reivindica todos los días las ideas liberales, igual siento que en el mundo entero hay muchos jóvenes que sienten desde la libertad que le da la tecnología la posibilidad de progresar y emprender, y tienen otros modelos hacia adelante que lamentablemente hoy no están tan reflejados en la dirigencia política, están más reflejados en el éxito de los emprendedores, y eso hace que sea un equilibrio, ¿no? Que la libertad hoy está con este acceso a la información y este acceso
a bienes y servicios mucho más de calidad y accesibles en el precio, hace que las sociedades hayan cobrado una dinámica distinta a la que tenían históricamente. Entonces creo que le cuesta mucho sostener a aquellos que tienen el discurso muy antiliberal, muy de la dependencia del Estado, y que creo que ya son muchos más los que se han dado cuenta, como decía Gerardo, que el cuento del Estado presente es una mentira, que el Estado ha estado presente solamente para aquellos que condujeron el Estado, para que se enriquezcan, para que frustren sociedades, que expulsen jóvenes de nuestros países latinoamericanos, que lamentablemente es donde inició el populismo y ahora se ha transformado en una amenaza mundial, no ya más una amenaza de la región. Y creo que tal vez esta región y Argentina primero, dado que seguramente acá comenzó en la primera presidencia de Perón, sea el primer país que se cure definitivamente el populismo. Eso es lo que apostamos, los que estamos hoy aquí presentes, y creemos que estamos frente a una gran oportunidad. Hablando de tecnología, es una reflexión interesante y no hay ninguna duda que la tecnología, sí. Nunca hay curas definitivas. Es una batalla que no se gana de todo. Sí. La tecnología... Hay que seguir cultivando la planta. Sí, no, la batalla de la libertad no se gana nunca de manera irreversible, sin duda. Pero con respecto a la tecnología, no hay ninguna duda. Ha sido una gran liberación del individuo, ha sido una liberación, sobre todo en sociedades totalitarias, ha dado unos instrumentos de expresión y de acción a mucha gente. Pero yo veo en las sociedades libres un pequeño riesgo, que es el siguiente, y es que la desintermediación es algo que está erosionando mucho las instituciones. La gente, en la medida en que ha liberado esa potencialidad, se cree su propio presidente, se cree su propio periódico, se cree su propio partido político, se cree su propia institución, de manera que cada vez menos la gente siente que necesita de las instituciones y la comunicación directa, en cierta forma, reemplaza las instituciones. Y eso podría terminar erosionando eventualmente la democracia liberal si no se maneja con cuidado y con responsabilidad. No me refiero a manejarlo desde el Estado, me refiero que el propio ejercicio de esa libertad. Te lo puedo agravar, que es parte de este tema del acceso a la información y el empoderamiento de la sociedad. Hoy el poder está discutido en todos los ámbitos. Hace unos años atrás, unas décadas atrás, en el gobierno de Menem, un solo periodista le bastó a Menem para transmitir una idea, que era Neustadt. Hoy necesitaba 50 periodistas para compensar la audiencia que tenía un periodista en ese momento. Unos años atrás, la gente acudía al doctor con un respeto y una sumisión absoluta con el guardapolvo blanco. Ahora la gente lee en Wikipedia lo que tiene y va a discutir el tratamiento con el doctor. Ni te cuento lo mal que la pasan los curas. Antes la gente iba a la iglesia a confesarse, a hacer un montón de cosas, todo está discutido. Entonces creo que no solo los políticos está discutido, entonces, toda la sociedad está en un momento de ebullición que tiene que lograr un equilibrio. Claramente, porque vos no podés votar a alguien que se preparó, que se supone que no improvisa, que tiene equipo para resolver los temas, y discutirle por Twitter a las 48 horas la primera medida. Vos tenés que dar un espacio para que trabaje, nada se hace un día para el otro. Creo que estamos buscando ese equilibrio, todavía no se encontró, pero mejor es buscar ese equilibrio en la plena libertad, que no puede volver a pasar lo de Vietnam, que varios presidentes seguidos le decían a los americanos que estaban ganando una guerra que nunca se iba a terminar, y que hoy con el WhatsApp es imposible que vos puedas engañar a tu población. Sin duda. Lo que pasa es que el renacer individual, que tiene mucho de relevante, es decir, la sociedad democrática y la sociedad liberal creció en individualismo. Y las tecnologías dieron libertad, indudablemente. Hoy el ciudadano, sí, se expresa a través del Twitter, se expresa a través del Facebook. Y ahí viene también un poco la fantasía de imaginarse que está participando de un debate universal en el cual no está participando. Porque también tú hablabas mucho de la información. Yo creo que el ciudadano actual está muy sobrenoticiado y más bien subinformado. Porque no es lo mismo la información que esa información de titulares que dan
que dan los celulares, que dan las versiones digitales, que da la fugacidad de la imagen de la televisión. O sea, hay un enorme acopio, hay una avalancha, un caleidoscopio fantástico de titulares, y una deficiencia de información para acceder al fondo de aquello que está ocurriendo. Entonces, y esa es una de las trampas que tenemos los periodistas, tratar de salir de las anécdotas para mostrar lo que es la historia, lo que es la corriente, la historia dentro de la cual estás, y no perderte en las anécdotas de la tarde, que es eso que desgraciadamente puebla nuestros canales. Pero digamos también que esto que tiene de bueno, en cuanto es anticorporativismo, es anti el gran hermano que maneja las cosas, tiene sí la contrapartida natural del debilitamiento de las instituciones intermedias. Y ese debilitamiento en algo que es esencial, que es la democracia, porque nuestra democracia es la representativa justamente, es la democracia de los intermediarios, no es la democracia directa de la asamblea griega, que era muy libre, pero solo para el núcleo de los ciudadanos que integraban aquella élite de la aristocracia. Y llamaban idiotas a los que no participaban en la asamblea. Idiotas, exactamente. Y hasta que Pericles inventó la mistoforia para que pudieran los pobres acceder, digamos, a la asamblea. Entonces, ese es el punto, la democracia en sí misma, nuestra democracia, la democracia realmente tiene esa necesidad de intermediación, sin la cual es imposible luego ese otro factor que es la gobernabilidad. Entonces, y eso se hace a través de instituciones. Entonces, ahí están los riesgos, ahí aparece el tema de los partidos políticos. Su debilitamiento sin duda ha generado enormes caídas, lo vemos en Europa, ¿no? Los dos grandes partidos de Francia, el socialismo histórico, el gaullismo republicano de De Gaulle, hace 2 elecciones que no van a la segunda vuelta. En Italia, los grandes partidos del miracolo italiano, la democracia cristiana, el Partido Socialista y aún el comunista de Togliatti, que era tan particular, todo eso desaparecieron, digamos. En España sobreviven en una dura y puja constante con los nacionalismos, etcétera, etcétera. Pero ese debilitamiento de los partidos es un factor realmente preocupante para ese concepto. ¿Por qué? Porque hiere el concepto de representación. Entonces ya no sienten que el gobierno sea representativo. Entonces, y allí empiezan las otras declinaciones, ¿no? Uno ve, por ejemplo, estos días una enorme expresión de fervor religioso. El sentimiento religioso es connatural a la historia de la humanidad. Las iglesias son otras historias. Las iglesias son otras. La propia Iglesia Católica, cuántas tensiones ha tenido, cuánto batalló este propio Papa adentro mismo de ella para tratar de recuperar lo que había perdido frente a todos los otros tipos de iglesias o de explotaciones de creencias que han aparecido. Hay un debilitamiento, sí, de las instituciones, sin ninguna duda. Y eso lo debemos cuidar, lo debemos preservar, entender a su vez que nuestra libertad solo funciona dentro de las instituciones, porque la anarquía tampoco es una expresión de libertad. Muy bien. Nos queda solamente tiempo para una pregunta más. Mauricio, durante muchos años se hablaba de América Latina como un lugar donde había 3 excepciones, que eran Chile, Costa Rica y Uruguay, y el resto era el quilombo al que te referiste. Pasan los años y pasan los años y pasan los años y todavía, digamos, Uruguay está muy bien porque tiene un país bastante encaminado, va con un consenso significativo. Costa Rica relativamente bien, aunque ya con un problema de orden público significativo. Y Chile, un país que empezó a cuestionar su propio modelo internamente
de un modo exagerado y luego dio una marcha atrás y ahora está una especie de, digamos, de ambigüedad. Pero el resto de América Latina, ¿cómo lo ves? ¿Lo ves con optimismo? ¿Lo ves con pesimismo? ¿Hacia dónde vamos? Yo te diría que salvo tragedias como la de Venezuela, Bolivia, preocupación diría Colombia, el resto está jugando el partido. Dentro de un continente que, salvo estas excepciones que has dicho, que con Chile a la cabeza en el primer mundo y Uruguay acercándose y Costa Rica también, te diría que sigue siendo un continente que no ha podido evolucionar a la velocidad del resto de la humanidad, principalmente por falta de mejores instituciones, como decía Julio, que garanticen las reglas de juego, falta de infraestructura en la conectividad física y ahora virtual, y claramente falta de apertura económica, donde tal vez los peores en ese caso han sido los integrantes del Mercosur, que han quedado atrapados en un proteccionismo extremo que impidió cualquier evolución que sí tuvo la Alianza del Pacífico. Entonces creo que el partido se está jugando, pero hemos perdido varias décadas, pero estamos siempre frente a otra oportunidad, porque esta revolución tecnológica también es una oportunidad, esta revolución en las energías también es una oportunidad, este cambio cultural que ha significado la pandemia en términos de dividir mejor el tiempo entre trabajo y esparcimiento, el turismo es una gran oportunidad en la región. Entonces creo que hay oportunidades, algunos las aprovecharán, otros no. Esperemos que este ciclo en Argentina dure 20 años y nos permita ver realmente un cambio de fondo, dejando definitivamente atrás esto tan peligroso y tan contagioso, como dice Julio, que difícil que se muera, pero uno lo puede encapsular al menos, que es el populismo. Muchas gracias. Un fuerte aplauso, por favor, para Julio María Sanguinetti y Mauricio Macri. Pero me van a dejar. Déjame hablar. Le pido permiso a la benevolencia del público porque yo quiero decir dos palabras. Adelante, de Mario Vargas Llosa. Tenemos el mismo periplo vital. La misma generación. Hemos vivido la misma generación, de las cuales acá hay 4 representadas. Para nosotros son los años 60, los gloriosos años del boom literario. Yo descubro La ciudad y los perros, la primera novela que leo de él. Pero viene luego lo que ha sido el siglo de oro, nuestro siglo de oro, ¿no? Porque luego de eso vienen las conversaciones en la catedral, la Casa Verde, aparece Carlos Fuentes con la muerte de Artemio Cruz, aparece la Rayuela, el 67 García Márquez. Bueno, todo eso es un momento notable de nuestra América, que a su vez se va paralelizando a un enorme debate político gigantesco, que es el que habla de la Revolución Cubana, que marca el tiempo histórico, porque ese es el momento en que parecía que íbamos hacia una eclosión de la libertad, y eso luego va diviniendo hacia un autoritarismo, generando una enorme polémica en el mundo intelectual y en el mundo político. Y eso quizás nadie lo protagonizó más claramente que Mario, que venía del pensamiento socialista, ¿no?, que vio la Revolución Cubana lo que significaba. Otros lo vimos desde un lado más liberal, con esperanza también, hasta que vimos primero el caudillismo personal. Yo mismo, como periodista, en el 59, cuando cubrí la Revolución Cubana, vi el nacimiento de un caudillo latinoamericano clásico. Y muchos de los compañeros me cuestionaban. Después vino el debate ideológico. Y ahí vino, bueno, lo que Mario representó, quizás como nadie, porque él decía, un intelectual puede ser radical o puede ser conservador. Lo que no puede perder es la integridad moral y caer en la falsa retórica o en los clichés o en el discurso que pretende ganar un aplauso sin respetar la verdad. Salud, Mario. Muchas gracias.